Hace más de 2000 años, el rugido de las multitudes llenaba arenas colosales. Sangre, honor y poder se entrelazaban en cada combate. Algunos buscaban gloria. Otros, solo sobrevivir. Pero ¿qué hay de verdad en todo eso? Hoy, revelaremos los secretos que la historia popular oculta y pondremos a prueba los mitos sobre los gladiadores. Empecemos por el más famoso, la pelea a muerte. Hollywood nos ha hecho creer que cada combate de gladiadores terminaba con uno de los dos muriendo frente al público. Pero esa es una gran exageración. En realidad, la mayoría de los enfrentamientos no eran a muerte. Entrenar a un gladiador costaba una fortuna, y los dueños no estaban dispuestos a perder su inversión en cada pelea. Muchos combates terminaban cuando uno de los luchadores quedaba herido o se rendía, y el árbitro junto a su asistente podían detener la pelea y decidir, según las reglas, si el combatiente debía recibir clemencia o no. El segundo mito nos lleva al corazón de cómo imaginamos la vida de los gladiadores, el mito de que todos eran esclavos. Muchos piensan que todos los gladiadores eran esclavos obligados a luchar, pero la realidad era más compleja. Aunque si había esclavos, también existían hombres que se ofrecían voluntariamente, buscando fama, dinero o prestigio. Algunos incluso firmaban contratos profesionales y podían elegir su escuela o entrenador. Lejos de ser solo víctimas, muchos gladiadores eran atletas y celebridades de su tiempo, admirados por el público y patrocinados por ricos y poderosos. Otro mito famoso nos viene directamente del cine y la televisión, donde todos imaginamos que el emperador tenía el poder absoluto sobre la vida y la muerte en la arena. Se cree que un simple gesto del pulgar del emperador decidía si un gladiador vivía o moría, pero eso es un mito moderno. Los historiadores no están seguros de cómo se señalaba realmente la clemencia o la condena en la arena romana. Lo que sí sabemos es que la decisión podía depender del organizador del espectáculo, de los árbitros, y en ocasiones incluso del público, y no de un gesto único y dramático como muestran las películas. Hasta ahora hemos hablado de los gladiadores masculinos que todos imaginamos, pero la arena escondía secretos que pocos conocen. Vamos con el cuarto mito, que sostiene que solo habían combatientes masculinos. Aunque la mayoría eran hombres, existían también gladiadoras, conocidas como gladiatrices. Eran mucho más raras y sus combates eran excepcionales, pero sí hay evidencia arqueológica e inscripciones que las mencionan. Estas mujeres luchaban en la arena, entrenadas y bajo reglas similares a las de los hombres, y en algunos casos llegaron a ser tan famosas que sus nombres se conservaron en registros históricos. Llegamos al quinto mito, el circo romano. Aunque muchos creen que los combates eran solo para entretener a las masas, la realidad era más compleja. Los juegos también tenían fines políticos y económicos. Servían para demostrar el poder del emperador, mantener el control sobre la población y promocionar la riqueza de los organizadores. El sexto mito, y no menos sorprendente, nos muestra que la arena de los gladiadores no estaba limitada a Roma. Aunque solemos asociar los combates de gladiadores únicamente con el Coliseo de Roma, la realidad era diferente. Espectáculos similares se organizaban en diversas ciudades del Imperio Romano, como Londinium, actual Londres, Pompeya, Geras, en la actual Jordania, y Viena, antigua Vindobona. Los gladiadores más renombrados eran trasladados a estas ciudades para exhibir su destreza y fama, consolidando su estatus más allá de la capital. El séptimo mito desafía nuestra visión de los gladiadores. No todos los combates eran entre hombres adultos fuertes. La realidad es que no todos los gladiadores eran superhombres invencibles. Había jóvenes, mayores e incluso luchadores con heridas crónicas que seguían peleando por contrato o por dinero. La diversidad de cuerpos en la arena era mucho mayor de lo que solemos imaginar, y esto demuestra que la fama y la habilidad no siempre estaban ligadas a la fuerza bruta o a la edad perfecta. El octavo mito nos lleva a lo legendario, la idea de que los gladiadores se rebelaban constantemente. Todos hemos oído hablar de Espartaco y su legendaria rebelión, pero la verdad es que la mayoría de los gladiadores no se sublevaban. La rebelión de Espartaco fue una excepción histórica, no la norma. La vida en las escuelas de gladiadores estaba estrictamente controlada, y la gran mayoría seguía las reglas, peleaba por fama, dinero o libertad, y no desafiaba abiertamente al poder romano. Espartaco se convirtió en mito porque rompió todas las reglas, pero la historia real de la arena era mucho más silenciosa y menos caótica de lo que pensamos. El noveno mito cambia por completo lo que creíamos sobre los gladiadores. Los combates no eran tan caóticos como solemos imaginar. En las películas, todo parece un caos total, gritos, sangre y golpes sin control. Pero como mencionamos antes de pasada, los enfrentamientos estaban regulados. En la arena había árbitros, conocidos como summa rudis y secunda rudis, que controlaban el combate con una vara de madera, la rudis, asegurándose de que se respetaran las reglas y deteniendo la pelea si uno de los luchadores caía o se rendía. Roma podía ser brutal, sí, pero también increíblemente organizada. Y para cerrar nuestro top 10, descubrimos que los gladiadores eran mucho más que luchadores, muchos tenían una doble vida. Más allá de los combates sangrientos, algunos gladiadores eran auténticas celebridades del Imperio Romano. Participaban en exhibiciones, ceremonias y espectáculos teatrales, y su imagen se utilizaba en propaganda, objetos cotidianos e incluso eventos políticos. La arena era solo una parte de su vida, fuera de ella, su fama y talento les otorgaban poder, influencia y admiración.
Así, la figura del gladiador se elevaba de simple luchador a icono cultural y social, dejando una huella que trascendía cualquier combate. Después de descubrir la verdad tras estos mitos, queda claro que los gladiadores eran mucho más que lo que la historia popular nos ha contado. La próxima vez que pienses en ellos, recuerda, la leyenda y la realidad no siempre coinciden, y detrás de cada mito hay una historia que merece ser conocida.